Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Hola Guillermo, ¿cómo andás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vamos a hablar de la muestra del Castañino? Vamos a hablar. ¿Rosario en el espejo? Sí, por supuesto. Nos vamos a mirar ahí. Vamos a mirarnos en esa exposición que es la idea. Bueno, la ciudad ante el espejo, artistas de Rosario, en la colección Castañino, es la muestra que estoy curando junto a Adrián Armando en nuestro museo. Es una muestra de la colección histórica y me gustaría plantear algunas cuestiones que son las condiciones de una exposición antes de llegar a lo más medular que de alguna manera está planteado en el título. Lo primero que se propone en esta exposición es trascender esas tensiones entre lo regional, lo nacional, entre lo nacional y lo internacional. De algún modo, capitales interiores, centros periferias, y atender o hacer un llamado de atención sobre la que la ciudad produjo y sigue produciendo, ¿no? Es lo que está disponible, lo que está allí. Lo que está allí es lo que se ha producido y lo que se sigue produciendo. Es una muestra que no remite a un pasado perdido o un pasado como edad de oro, sino que señala una continuidad de la producción. Más bien habla de un flujo histórico, de una corriente que se renueva y se va reformulando a través del tiempo hasta el presente, y así seguirá. La otra cuestión es la calidad y la significación de lo producido y lo que se sigue produciendo en la ciudad como equivalente a lo que se produjo y se produce en el mundo. Es decir, es una muestra donde vos podés ver obras de una calidad y sugestión análoga a la que podés encontrar en cualquier exposición de las ciudades, digamos, europeas, por ejemplo. Es una muestra hecha con la colección. Esto implica que al trabajar exclusivamente con la colección de un museo o con un sector de la colección de un museo, que en este caso es la colección histórica del Museo Castañino, ofrece posibilidades y también límites. Es decir, es trabajar estrictamente con lo que esa colección tiene sin ningún aditamento, y por lo tanto vamos a encontrar artistas altamente representados, artistas que están representados parcialmente más allá de su significación y de su relevancia, o sea que hay un aspecto o un momento de su producción, y artistas que sencillamente están ausentes o no representados, también más allá de sus calidades o de sus significaciones históricas. Y esto ocurre incluso con los momentos más significativos del arte de Rosario, con los años 30, los 50, los 60, por ejemplo. No están aquí atesoradas en el museo obras surrealistas de Berni producidas a su regreso de París, que fueron generadas en Rosario, o las grandes obras, las grandes telas del nuevo realismo que están en los museos porteños. O, por ejemplo, las obras del Grupo Litoral, que muchas de ellas, si bien corresponden a los autores que lo conformaron, no todas pertenecen al momento en que actuaron en ese colectivo, por poner un ejemplo. O de la vanguardia de los años 60, que si bien hay obras pictóricas, no están en general las obras de naturaleza objetual, que fueron la gran transformación del momento, o las obras más conceptuales. Es decir, traigo esto como ejemplo para plantear que hay una serie de ausencias, o incluso con las abstracciones nacientes en los años 50, no están muchas de esas obras. Esto es porque una colección se forma con adquisiciones a través de los salones y premios, por compras, por donaciones, por legados. O sea, hay una cantidad de factores que son en parte contingentes, azarosos, a través de los cuales se va conformando una colección más allá de las acciones deliberadas de adquirir o de incorporar tal o cual cosa, ¿no? Cuando vos hablabas recién, por ejemplo, de obras de Berni que están en museos de Buenos Aires, muchas veces se prestan los materiales, ¿no?
sí, se prestan, pero en este caso hay algunas que es muy difícil trasladarlas y demás, ¿no? Incluso por los seguros que son siderales, pero en este caso es trabajar con lo que el museo tiene, exclusivamente revalorizar con su patrimonio. El patrimonio atesorado en el museo. También hay condicionamientos de género, ¿no? La escasa presencia de mujeres respecto a artistas varones, lo cual ya es un problema histórico, pero también es un problema que afecta a los artistas varones. Como dije, no todos, más allá de su significación o de la intensidad de su actividad durante larguísimos años, están representados. También está la cuestión de lo disponible por sus condiciones materiales, y de allí el rol de los equipos del museo. Yo quiero destacar el papel de todo ese conjunto de personas que trabajan en el museo, por ejemplo, en la catalogación y documentación, en la conservación y la restauración, en el montaje, pensar que son 260 obras y 90 artistas a montarse en un periodo de tiempo determinado, en la producción, en la difusión, en el diseño, en la educación, por citar algunas de las áreas que participan en la labor cotidiana del museo y particularmente cuando hay un evento de esta naturaleza. También debo destacar que la dirección del museo, en este caso de Raúl D'Amelio, nos convocó por segunda vez, lo cual es un motivo de agradecimiento, porque no siempre se dan estas posibilidades para un historiador. Y nosotros en ese sentido somos sumamente agradecidos con esa intención y ese emprendimiento que ha llevado adelante D'Amelio. Después está la idea central de la muestra, ¿no? Que es lo que expresa el título, ¿no? La ciudad ante el espejo, que invita a la ciudad a reconocerse en esa colección. Invita a los habitantes de la ciudad a reconocerse porque está la geografía, está la arquitectura, están los habitantes, están las existencias de esos habitantes, está su cotidianeidad, están también sus problemáticas existenciales y sociales, las problemáticas políticas, etcétera. Y desde el punto de vista de los artistas, hay que tener en cuenta que Rosario es una ciudad de grandes movimientos, modernos y de vanguardia, también de grandes individualidades creadoras, pero también de creadores silenciosos, ¿no? Muchos más modestos que hacen su labor independientemente diríamos, de las grandes corrientes o de las grandes problemáticas. Por eso es una muestra que presenta artistas y obras de creadores conocidos y otros no tantos, que son apenas conocidos, y por eso vamos a ver obras que reconocemos, que se han mostrado en otras oportunidades, otras que apenas se han mostrado y otras que nunca, que se muestran por primera vez, ¿no? O sea, obras que nunca fueron colgadas en las paredes del museo, que nunca se mostraron. No. Por ejemplo, están las obras de Gutiérrez Almada, que habían sido incorporadas en un momento, todavía no estaban registradas, y eran obras de los años 40, que son obras parasurrealistas, yo diría, son un par de obras que tienen un carácter biomórfico, una figuración muy sinuosa, digamos, y con una iconicidad muy mesurada, de un color muy terroso, dos obras sumamente interesantes, ¿no? Y en realidad después está cómo es el planteo curatorial, cómo hicimos para mostrar ese segmento del pasado que va desde 1890 a 1980, más o menos. Bueno, es una narración libre, flexible, hecha de pequeñas narraciones, de pequeñas microescenas que permiten ingresar a la muestra por cualquier lado. Vos podés entrar por cualquiera de esas escenas y continuar de un modo libre, azaroso, dejándote guiar por el gusto, por lo que te llama la atención, por la sensibilidad, ¿no? Por una cosa que es más del orden de lo sensorial más que es intelectual. Entonces, justamente, como una muestra es ante todo para verse y disfrutarse, tiene que producir fruición, ¿no? Tiene que producir goce de los sentidos, además de reflexión. Entonces vos podés entrar por cualquier lado y podés hacer un itinerario libre que siempre va a quedar sedimentada esa experiencia, porque cada recorte no es un recorte arbitrario, si bien es subjetivo, no es arbitrario, tiene un sentido. Entonces cada sector de la muestra es como una pequeña escena
como una pequeña narración dentro de una narración mayor, ¿no? Y así se va transitando en la historia. Qué bueno. Bueno, tenemos un montón de oyentes que preguntan, que dicen cosas. Hay alguien que pregunta, ¿está Emilia Bertolé? Sí, por supuesto. La muestra empieza con Emilia Bertolé y termina con Mele Bruniar. Decidimos que sea así, que empiece y termine con una mujer, y en el medio hubo un gran esfuerzo por incorporar mujeres que había en la colección, pero incorporarlas dentro de una narración, no arbitrariamente por el solo hecho de ser mujer. Entonces, bueno, la idea fue que todas esas figuras mujeres, esas creadoras mujeres, estén incorporadas, engarzadas con otras obras para producir un sentido. De Bertolé, fíjate vos, que siempre se hace un llamado de atención sobre la personalidad, que se la ve como etérea, sensible, evanescente y demás. Bueno, que fue lo que la crítica de la época vio en Emilia Bertolé, y que ella, lejos de negativizarlo, lo asumió como propio y válido para moverse en un mundo de varones. Sino que en este caso... Ni más ni menos. Claro, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. En este caso lo que hacemos es un llamado de atención sobre los fondos de las pinturas. Por eso el sector donde está Emilia Bertolé se llama el fondo como revelación. Porque más allá de la representación de retratos, autorretratos, de figuras y de su propia imagen, está lo que dice el fondo. ¿Y qué es lo que nos dice el fondo? Vemos fondos atmosféricos, con puntos, con pequeñas pinceladas, con pinceladas filamentosas. Nos dice lo que ella miraba, lo que ella había aprendido, cómo se había formado y con quiénes se había formado. Uno mira los fondos y ve allí la pintura filamentosa de los divisionistas del norte de Italia. Es decir, aquellos pintores que eran luministas y simbolistas al mismo tiempo, y que trabajaban con larguísimas pinceladas que ella exacerba casi como un grafismo vertical, que conforma el fondo de esas obras. Y esos fondos nos hablan de su mirada sobre el arte japonés, por ejemplo, el arte decorativo japonés que se mostraba en las galerías de arte de la década del 10 y del 20 en Rosario. Entonces, bueno, el fondo como revelación. En ese caso estamos trabajando sobre esa cuestión. Bien, después tenemos a alguien que dice, preciosa y significativa la muestra en el Castañino. ¿Qué artistas que tenemos para seguir disfrutando y hacer visibles? Y claro. ¿No? Y cuando uno ve todo ese cuerpo de obra, ¿no? Toda la obra junta. Sí, es impresionante. Es impresionante, es impacta. Impresionante. A nosotros mismos nos impacta. Y va a estar todo el año. Va a estar todo el año, sí. Es importante para las escuelas. Sí. Primarias, secundarias, lléguense, véanlo, vayan descubriendo las salas. Ese es otro tema, cómo están agrupados por sala. Sí, esas pequeñas escenas permiten a la gente descubrir cuestiones, descubrir problemas, cuestiones de la ciudad, cuestiones del arte, cuestiones de la vida urbana, cuestiones de la vida de las formas, cuestiones de la vida histórica y de la historia de las formas también. O sea, sí, hay muchas cosas y tenemos la oportunidad de que es arte de la ciudad, que está disponible para la ciudad. Cuando Raúl nos propone hacer esta exposición, en principio se pensó en una gran muestra de arte argentino que ya habíamos hecho anteriormente. Me acuerdo. En este caso dijimos, bueno, vamos a priorizar la ciudad ante todo. Y ahí se nos ocurrió de la ciudad ante el espejo, ¿no? Artistas de Rosario en la colección Castañino, y aprovechar la colección histórica para mostrar un gran segmento del arte argentino, porque estos museos, como el Castañino, como el Rosa Galisteo de Rodríguez, y otros tantos museos de las diversas ciudades argentinas, fueron creados en la década del 20, y esto implica que fueron creados en un momento de desarrollo de lo moderno, y los salones, y los premios, y los eventos de esos museos tienen que ver con los desarrollos del arte moderno argentino, lo cual es un privilegio cuando uno puede recapitular sobre esa historia y ponerla a foco en una exposición. Claro, claro. ¿No? Entonces, le hablas sobre la historia del arte y le hablas sobre la propia vida a la gente. Y también sobre la vida, algunos de los artistas estaban allí. Sí, bueno. Algunos de los artistas estaban presentes por suerte, ¿no? Que estaban vivos, y estamos hablando de gente que tiene un largo recorrido en el arte, ¿no? Ya son mayores, algunas personas muy mayores, gente que comenzó a actuar en los años 50, como Rosa Aragone,
o gente que actuó desde los 60, como Olga Vitabile, o gente, por supuesto, más joven, como Daniel García, que ingresa al campo artístico en los 80. Entonces, vos tenés allí distintas generaciones y momentos más representados y otros menos. Por ejemplo, ese último sector donde están las obras gráficas, que tiene que ver con la obra surrealizante, la imagen surrealizante, con la imagen imposible en realidad, bueno, que muestra las situaciones propias de los años 70, está muy representado porque son los ingresos por los salones. Claro. ¿No? Y es muy representativo ese sector, porque además fue muy representativa esa obra en ese momento histórico. Es una de las coincidencias, una de las raras coincidencias, hay otras también, ¿no? Pero que justamente hay una simetría importante entre el desarrollo histórico, lo que el museo atesora y lo que podemos mostrar. Bien, ¿no? Yo creo que vamos a seguir hablando de esta muestra en otro happening, sí, porque nos queda mucho. Sí. Las salas, cómo está separado, tiene tanto y tanto para saborear y para ver, que te genera las ganas de volver al museo a verla nuevamente. Sí, es verdad, y sí, cada sector habla de un momento de la historia y también de un problema por cómo representar ese momento de la historia en términos expositivos, en términos curatoriales, ¿no? Bien. Y por supuesto sí, vamos a volver sobre esto. Rosario en el espejo. Así es. Bueno, Guillermo, un gusto charlar con vos como siempre, y hoy sobre una muestra que curaste con Adriana Armando y que tenemos la suerte de poder ver en la ciudad. Mira, nos mandan fotos de la inauguración de una muestra en este momento en Alianza Francesa. Ah, qué bien. La de Emilien Bouchard, Bien. que han hecho ahí es por los Juegos Suramericanos. Fantástico. Han hecho como una cancha, Ajá. ¿viste? Ahí lo veo. En el Salón Grande Ahí lo de la veo, Alianza. buenísimo. Qué bueno, en este preciso instante. Perfecto. Bueno, eso es lo que tiene también la radio, ¿no? La instantaneidad. Ahí. Esa cosa tan moderna que es la instantaneidad que todavía se sigue manteniendo. Bueno, agradecido por tu invitación como siempre y bueno, un saludo para todos y todas. Guillermo Fantoni pasó por Happening. De 11 a 13, sumate al Happening. 2 horas de música y bla, bla, bla con sentido.